Estamos en contacto con Marta Cohen, quien es patóloga y pediatra argentina en estos momentos trabajando en Londres. Marta, muchas gracias por atendernos. La consultamos. Hoy ya en Argentina se empezaron a disponer de la combinación de vacunas para aquellos que recibieron una primera dosis de Sputnik en abril, dándole una segunda dosis de Moderna. ¿Cómo ven ustedes desde Londres esta posibilidad que está explorando el gobierno argentino? Bueno, yo cuando salió aprobado, que escuché el mensaje de la ministra de Salud, Carla Bisotti, le mandé felicitaciones porque creo que es una medida que deberían haber tomado hace bastante tiempo. Yo ya en el mes de abril estaba anunciando que en realidad debería darse esta combinación de vacunas porque ya se sabía que no iba a llegar la segunda dosis de Sputnik y que por lo tanto iba a ser difícil mantener a toda esta población sin la segunda dosis. En Europa se hizo, en Europa se combinó una segunda dosis o de Pfizer o de Moderna cuando se había dado la primera dosis de Oxford AstraZeneca y se cortó el contrato, entonces todo un montón de gente quedó sin dar segunda dosis y lo analizaron y decidieron dar la segunda dosis de otra vacuna. Está bien combinar vacunas porque todas las vacunas están dirigidas de cualquier plataforma contra la misma región del antígeno viral. Esto es algo que, por eso es muy posible que va a ser combinable las vacunas todas. Y lo que primero es Europa, segundo va a ser Argentina, después lo va a ser el resto del mundo. De hecho, ya aquí ha habido estudios en el Reino Unido, empezaron en febrero, hay resultados preliminares que indican que es muy buena la combinación de vacunas. Es algo que aquí comienza la tercera dosis en el mes de septiembre y muy probablemente se van a combinar las vacunas. Marta, Porque en la realidad consulto es por un mejor. esquema que también se da y en Argentina se debatió bastante y es la aprobación o la falta de aprobación en realidad de la vacuna rusa Sputnik en la Comunidad Europea. Esta combinación de darse entre Sputnik y Moderna acelera los procesos de aprobación en la comunidad. No, no creo porque es independiente. En realidad, la Organización Mundial de la Salud no aprobó la vacuna Sputnik, como sí aprobó la de Sinopharm, por ejemplo. La de Sinopharm sí está aprobada. Hace un par de meses que está aprobada, pero la de Sputnik no. Y según dice la OMS, no la aprobó porque los requisitos no fueron debidamente detallados, ¿no es cierto? Pero, o sea, yo no dudo que es una vacuna buena. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente la rigurosidad de la Organización Mundial de la Salud es demasiada, ¿no es cierto? De hecho, a Sinopharm le tardó muchos meses en aprobar. Ahora, a mí me parece que es importante que no solamente es Moderna la que se puede combinar, sino también es Oxford AstraZeneca. Y a mí personalmente me preocupa un aspecto, y es que hay 3 millones y medio de dosis de Moderna y hay 1.800.000 dosis que se necesita separar para los niños jóvenes vulnerables, ¿no es cierto? Como ya está aprobado y ya se están dando esas vacunas. Pero hay otros dos grupos que se tienen que beneficiar con la vacuna de Moderna, de la cual hay solamente 1.200.000, ¿no es cierto? O 2 millones de dosis a lo más, si separamos a lo de los niños. Y es el grupo de niños que son hermanos de niños vulnerables o que conviven con adultos vulnerables. Ellos también tienen que vacunarse, se les tiene que ofrecer la vacuna de Moderna porque es la única que se ofrece a niños y jóvenes en Argentina. Y hay otro grupo que es el de las mamás, las Claro. mujeres embarazadas que declinan mucho vacunarse, no quieren vacunarse y en realidad en esta variante Delta afecta muchísimo, produciendo un aumento de la mortalidad materna, pero también un aumento de la mortalidad fetal. El 99% de los casos que estamos viendo ahora en el Reino Unido son de mamás no vacunadas. El bebé puede morir in útero, ya sea la mamá con síntomas o sin síntomas, a veces mamás asintomáticas. Estamos viendo muchos casos. Y las vacunas que se recomiendan para este grupo de madres embarazadas son las de Moderna y la de Pfizer. Entonces, si hay tan pocas dosis de Moderna, ¿por qué no dar la segunda dosis con Oxford AstraZeneca? Esa es mi preocupación. La consulta en relación a la situación actual de Reino Unido. Sabemos que en Estados Unidos hay un brote importante en menores de edad, menos de 12, que aún todavía no tienen la aprobación de la vacuna. ¿Cuál es la situación en Reino Unido en particular y en Europa en general con los niños? Bueno, los niños no tienen mucha infección, sí se está viendo un aumento más alto de la infección, pero
la mortalidad es del 0,17 cada 100.000, es decir, la mortalidad es baja. Por eso a los niños todavía en el Reino Unido no se los va a vacunar rutinariamente, o sea, a todos. Se los está vacunando a los niños con vulnerabilidades, que son los de 12 años para arriba con vulnerabilidades, y a los que conviven con niños o adultos con comorbilidades. Eso sí. Ahora, se pone en el costo-beneficio. Es una vacuna nueva, son las vacunas de ARN mensajero completamente sintéticas, es una tecnología nueva, y en realidad el beneficio no sería tanto porque la mortalidad en los grupos, en los chicos jóvenes es muy bajo. Ahora, ¿qué pasa con los adultos jóvenes? Sí, los adultos jóvenes se están vacunando a partir de los 16 años, o sea, está aprobada a partir de los 18 y a partir del mes de septiembre se va a dar a partir de los 16 años a todos. Y en realidad es porque esta segunda ola, esta tercera ola, estamos viendo que sobre todo se trata de personas no vacunadas. Es decir, si bien hay un grupo de adultos con comorbilidades vacunados que se enferman y también hay un porcentaje que se mueren, pero hay muchos que son menores de 30 años que o no tienen la vacuna porque no se han preocupado o porque tienen una sola dosis de la vacuna. Y eso es lo importante, que una dosis de la vacuna no es suficiente para contener a la variante Delta. 2 dosis es una gran ayuda, pero no es 100%, pero una dosis es completamente insuficiente. ¿Cómo fueron los resultados del Free Day en Inglaterra? ¿Cómo fueron los resultados posteriores a poder liberar un poco más las restricciones, poder ir a los jóvenes a bailar, estadios de fútbol con mayor cantidad de gente? ¿Cómo fueron la experiencia después de estos más de 20 días? Bueno, inicialmente pensábamos que iba a haber, o sea, se vaticinaba que iba a haber un récord número de casos, 100.000 casos, incluso se llegó a hablar de 200.000 casos diarios. Habíamos tenido a principios del mes de julio, antes del Free Day, habíamos tenido 63.000 casos y sin embargo ahora han bajado. Los casos han bajado en 30.000, 21.000, ahora están subiendo un poquito de vuelta, están en 30.000 de vuelta, pero los fallecimientos no están muy altos, se mantienen generalmente por debajo de los 100, a veces 34, a veces 110, pero el promedio es siempre por debajo de los 100, y en realidad esto es la consecuencia de las dos dosis. De las dos dosis, que ya está el 74% de la población adulta con 2 dosis y el 89% prácticamente con una dosis por lo menos de la población adulta. Así que en realidad es eso, es las 2 dosis y es los testeos. Se llegaron a hacer en el mes de julio 1.300.000 test y ahora se están haciendo alrededor de 800.000, 900.000, 700.000 de acuerdo al número de casos. Por cada caso positivo se hace en general alrededor de 33 test. O sea, se testean 34 para encontrar uno. En cambio, en Argentina se testean 5 para encontrar uno. Así que eso es la importancia de los testeos, ¿no? Es poder identificar a los casos y que se aíslen. ¿Cuál es la diferencia entre una población de Estados Unidos con cerca del 50% de sus habitantes no tomando la decisión de vacunarse y la posición de Europa, en este caso de Reino Unido, con ya más del 70% de su población? ¿Tiene que ver con una disposición de políticas públicas o solamente con las creencias de su población en general? Sí, creo que tiene que ver con las políticas públicas, porque acá lo que tenemos en el Reino Unido hay un sistema nacional de salud, es decir, es un solo sistema de salud que ha permitido conectar todo. Es decir, nosotros nos ayudamos y colaboramos entre región y región porque pertenecemos al mismo hospital, que es el mismo sistema nacional de salud. En cambio, en Estados Unidos, obviamente, el acceso a la salud pública no es lo mismo, toda la salud prácticamente es privada, pero sí, es verdad que en Estados Unidos hay muchísima gente antivacunas, más que acá. Acá hay gente que, algunos, muchos que son antivacunas, pero hay otro porcentaje que son los que, por una razón cultural, sobre todo se da en poblaciones de la India, por ejemplo, no toman la vacuna. Y por eso la tercera ola con la variante Delta comenzó precisamente en por la población de India, que había llegado entre 500 y 1000, habían llegado sobre todo a 2 ciudades, de Blackpool y otra ciudad cercana, las dos con mucha población indígena, en donde cuando el gobierno vio que había muchos casos y poca gente vacunada, fueron a tratar de estimular la vacunación local. Ahora yo lo que me he dado cuenta, que es algo que yo no había percibido antes, es que mucha de la población que no se quiere vacunar son los muy religiosos. La gente que es extremadamente religiosa, católicos,
adventistas que no quieren vacunarse porque estamos en manos de Dios, ¿no? Entre comillas, y no necesitamos la vacuna, Dios nos cuida. Así que eso, bueno, me genera una gran preocupación porque en realidad yo ayer estaba en una reunión con alguien cercano al Vaticano, le decía, pídale al Papa, por favor, que pida a la gente que se vacune. Claro. Porque, bueno, me llamó muchísimo la atención. Pasa acá y pasa también en Argentina, ¿eh? Marta, muy amable por estos minutos, le agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, gracias y cuídense. Hasta luego.